realmente me llamó la atención el título de este segmento, porque cuando me comentaron, empecé a pensar a través de la historia qué pasa con la violencia. Y honestamente, a mí por lo menos, no se me ocurre una época más violenta que otra. O sea, yo pienso, mejor dicho, empecemos un poquito más atrás. Según los antropólogos, por ejemplo Margaret Mead, que tuvo oportunidad a principios del siglo XX en conocer culturas que no estaban todavía contaminadas por Occidente, ella dice que estuvo estudiando algunas culturas que son violentos desde que nacen, o sea, porque son tratados con violencia, ¿no es cierto? O sea, los chicos son tratados con violencia, entonces los chicos son violentos, los adultos son violentos y hay una gran violencia en esa comunidad. Y no demasiado lejos de ahí, ella estuvo años estudiando otra comunidad exactamente al revés, que todo es mansedumbre, o sea, desde que nacen se los trata con cariño, se los trata con amor, y después la gente esa no conoce la violencia, o sea, no conocía, supongo que ya ahora habrán terminado esas culturas. Entonces, a partir de eso, nunca me atrevo a decir que la violencia sea implícita en el ser humano, ni tampoco lo otro. Pienso que es una construcción social. Pero más allá de esto, que son casos de laboratorio prácticamente, porque no es lo común, yo pienso, por ejemplo, en las terribles guerras de la Edad Media, en lo sangriento de cuando la expectativa de vida en la primera Edad Media, por ejemplo, eran 35 años, la expectativa de vida eran 35 años, y a lo mejor la gente estaba agazapada detrás de unas plantas para cuando pasaba un ser humano, matarlo y comerlo. O la guerra de los 100 años, o acercándonos mucho más en nuestra época, pensemos en el siglo XX. La posmodernidad comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las dos grandes guerras mundiales, las primeras guerras mundiales, fueron en plena modernidad, no fueron la posmodernidad. Sí, incluso la guerra del 14 se hizo bajo la consigna para que no haya más guerras. O sea, se hizo esa guerra con la idea de que no haya más guerras. Y una misma generación de personas conoció otra guerra. La posmodernidad, repito, en principio, para poner una fecha, por supuesto no es una cosa tajante que empieza hoy, pero bueno, para poner una fecha, se supone que comenzó en la Bienal de Venecia del 44, cuando unos arquitectos por primera vez utilizan la palabra posmodernidad, refiriéndose al arte, en ese caso a la arquitectura, diciendo que ya había terminado el arte moderno y que comenzaba una nueva época histórica que ellos nombraron posmodernidad. Y explota, digamos, la posmodernidad propiamente dicha en los 60, con todo lo que pasó en mayo del 68, y toda esa cantidad de devenires revolucionarios. Digo devenires revolucionarios porque no fueron revoluciones que después triunfó la revolución, pero fueron devenires que todavía hoy nos marcan, porque fíjense que las cosas que pasaron en los 60 a nivel de sexualidad, a nivel de relaciones humanas, a nivel de cultura, a nivel de romper con viejos mitos, hasta ahora son inéditas. Han pasado muchas otras cosas desde el punto de vista de la tecnología, pero desde el punto de vista de la cultura, así fue una explosión. Los 60 fueron una explosión. Y si se piensa en las guerras hoy en día, por supuesto que también son violentas, pero yo, más que el acento en la violencia, pondría el acento en los modos de violencia de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las guerras que cité antes, como todas las guerras de la historia, tenían un comienzo y un fin. Incluso vieron que en el 14 es famoso que, bueno, tal día que mataron a este noble, comenzó, y un día termina la guerra, se publica, la gente sale a festejar. En las dos guerras mundiales pasó eso.
Después de la caída de las torres, que según mi punto de vista ahí terminó la posmodernidad, comienza un nuevo tipo de violencia. Es decir, las guerras no terminan ni empiezan en ningún momento. Estados Unidos y sus aliados, el imperio, vamos a decir, como dice Negri dice el imperio, no refiriéndose solamente a Estados Unidos, sino a todos sus aliados, obviamente. Los actos de terrorismo que se están sufriendo en Europa, por lo menos hasta ahora, siempre fue en países que están aliados con Estados Unidos para invadir sociedades civiles. Pero no es que Bush un día dijo, bueno, le declaro la guerra a Afganistán. No, directamente mandó aviones, tiró bombas, y tan perversa es la violencia en esta época que después que pasaban los aviones destruyendo sociedades civiles, esto sí es propio de la posmodernidad. O sea, porque las guerras hasta la Segunda Guerra Mundial era entre militares, pero ahora se atacan a sociedades civiles. Muere muchísima más sociedad civil que profesionales del ejército. Entonces son guerras expandidas, le diría yo, o es violencia expandida, porque ¿cuándo empezó el ataque a Afganistán, o la guerra a Afganistán, no sé cómo llamarla? No se sabe cuándo empezó. O sea, un buen día esos tipos bombardean y chao. ¿Y terminó? ¿No terminó? No se sabe, porque parece que terminó. Pero de buenas a primera, un buen día explotan otra vez aparatos y otra vez hay violencia. Y bueno, eso desde el punto de vista de los estados violentos, que son obviamente los imperialistas. Y ahora vayamos al punto de vista de los terroristas. O sea, el terrorismo era casi inédito antes de la modernidad. No es que no hubiera ataques terroristas, pero eran muy pocos. Hoy es pan de todos los días. Hoy no sabemos si acá en la Argentina, por el simple hecho de estar haciendo tratados con países del primer mundo que están en estos tipos de ataques a las sociedades civiles, nos puede venir un atentado terrorista. Bueno, de hecho hemos tenido dos, ¿no es cierto? Hemos tenido dos, en el momento en que no estábamos comprometidos, por lo menos oficialmente, con ninguno de estos tipos de invasiones. Así que, como para redondear esta idea, repetiría, yo más que la violencia en esta época, se llama posmodernidad, o yo le llamo póstuma a la época actual, haría hincapié en el viraje que hubo en las formas de violencia. Es otra forma de violencia, es decir, es una violencia que tiene que ver con lo que pasa en toda nuestra vida. Porque nosotros, por ejemplo, gente de mi generación, también comenzábamos y terminábamos las cosas. La escuela empezaba en determinado momento, que normalmente en mi época ni siquiera había jardín de infante, empezaba en el primario, y terminaba en la universidad. Y por lo general terminaba en el grado. Yo, por ejemplo, que hice mis dos carreras universitarias, tanto grado como posgrado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, no tuve ni un solo profesor en mi época, estudié en los 60, no tuve ni un solo profesor que fuera doctor. Hoy, al revés, los chicos de 35 años son doctores. Es decir, que el estudio no se termina, es como la guerra, no se termina nunca. O sea, los chicos tienen 1 año y medio y están ya institucionalizados, ¿no? Ya se los llevan a una guardería, se los llevan a un jardín. Y para poder seguir en carrera, si sos académico, tenés que hacer otro grado, si no, no existís. Y hoy incluso hay postdoctorados, y no 1, 2, 3, 4. O sea que no hay límite. Gilles Deleuze, el filósofo Gilles Deleuze, dice, en nuestra época, la llamemos como modernidad o como sea, no se termina nada, siempre debemos algo. O sea, ¿y por qué? Porque es lo que necesita la empresa. O sea, la empresa necesita siempre mano de obra calificada. Otra cosa que se terminaba en nuestra época. Por ejemplo, un señor estudiaba un oficio, qué sé yo, arreglar zapatos. Cuando ya lo sabía, listo, ya lo sabía para toda la vida. Hoy nada lo sabes para toda la vida. Tenés que seguir estudiando, tenés que seguir... Bueno, sin ir más lejos, aprendemos a manejar un programa en la computadora y cuando ya más o menos lo estamos manejando, ¡plum!, aparece otro.
Entonces yo creo que esto mismo que se está dando... Bueno, y cuando digo la empresa, no me estoy refiriendo a las empresas propiamente dichas, qué sé yo, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, sino estoy diciendo que así como Foucault, a mitad del siglo XX, vio que la sociedad moderna era disciplinaria, en esta época ya no es disciplinaria, mejor dicho, no es porque no sea disciplinaria, es más que disciplinaria, ya es empresarial. ¿Por qué? Porque el modelo de la empresa se metió en nuestro imaginario social. Es decir, hay que rendir más, ¿por qué? Porque la empresa necesita que rendamos más. Entonces hay que rendir más, hay que hacer posgrados. Yo he sido durante 20 años directora de un posgrado, de una maestría en metodología de investigación científica que fundé yo. Y es increíble el nivel de frustración que da esta compulsión a tener que seguir estudiando, seguir estudiando. ¿Por qué? Una cosa es si vivís en Oxford y tenés un buen pasar económico y tenés una beca, entonces puedes hacer todos los doctorados que quieras porque vas a tener un tutor para 3 o 4 alumnos, o sea que está solamente para vos y 3 o 4 alumnos más, o sea que si no te recibís es porque directamente no querés estudiar. En cambio, ¿qué pasa en un país del tercer mundo, o como le llamemos, o emergente, o como sea, como el nuestro? La gente, para poder hacer, y no solamente en la academia, estoy hablando también de enfermeras, estoy hablando de asistentes sociales, estoy hablando de cualquier tipo de profesión, para poder progresar, para poder seguir para conservar un sueldo, ni siquiera para aumentarlo, para conservarlo, necesita seguir estudiando. Entonces, ¿qué hace? Pongo las enfermeras como ejemplo porque a veces las he visto quedarse dormidas, pobrecitas, en clase. Están a lo mejor 24 horas trabajando y después vienen a estudiar. Y después no se pueden recibir. O sea, cursan, pues son seres normales que pueden cursar. Pero ¿quién tiene después 12 horas por día durante 2 años para poder terminar una tesis, que es lo que está comprobado? Nada. Entonces, la frustración es tal que hicimos, con la gente de mi maestría, hicimos una investigación y es patético, termino con esto. En la región, cuando digo la región, me refiero a esta parte de Sudamérica en la que vivimos, con alguna excepción en Brasil, pero que compensa porque, o sea, en Brasil están un poco mejor que nosotros, digamos, respecto de la gente que se recibe, pero en Bolivia están mucho peor, entonces compensa. De toda la gente que hace un posgrado, lo que significa un posgrado, los posgrados en Argentina son pagos, aunque sean en universidades nacionales, con lo que significa en dinero un posgrado, en tiempo de vida, en viajes, en estar ahí como estas pobres chicas que se quedan dormidas y cansadas que están. La cantidad de gente que realmente llega a presentar tesis es el 10%. Así que saquemos conclusiones, la cantidad de frustración que genera este tipo de violencia de la posmodernidad.